Buenos días, Iglesia. Bienvenidos a este nuevo culto virtual. Quisiera darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo, ya seas una persona que viene todos los domingos o una persona nueva, les doy la bienvenida. Quisiera informarle de que estamos otra vez en domingos virtuales debido a la repentina suba de casos, así que estamos tomando precauciones. Quisiera informarle de que el pastor Sebastián está de vacaciones, así que la palabra se nos dará hoy por el pastor Luis Arias. Quisiera informarle que tenemos redes sociales por las cuales nos pueden contactar, como Instagram, Facebook y el canal de YouTube, y nos pueden escribir por cualquier consulta o pregunta que tengan. Bueno, les voy a compartir mi versículo diario, que está en Isaías 41:10, y dice: Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda, y mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Elegí este versículo debido a que con la repentina suba de casos es normal de que nos sintamos como que otra vez volvimos a empezar la cuarentena y otra vez con todos los peligros y todos los miedos. Pero estemos atentos a que Dios siempre está con su mano ayudándonos en cualquier momento y en cada situación. Pero bueno, les dejo la bienvenida y les dejo con el culto de hoy. Mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, escondida de ti, Señor. Mas tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora soy ciudadano de me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Como futuro ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló
Hoy cantar como hermano, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el bien del Santo. No escucharé al miedo. Pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Oh,
esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Dios te bendiga mucho, bienvenido en este día. Estamos por una sola razón reunidos un domingo por la mañana, que es por Jesús. No hay otra razón por la que hemos llegado hasta este punto en el cual nos reunimos y hasta el punto al cual ha llegado la iglesia. Es algo que tiene que ver con Jesús y es algo que Él comenzó y que hasta nuestros días nos alcanza y va a seguir alcanzando gente y todo el tiempo tenemos que estar expectantes de esa obra maravillosa que la iglesia va generando con el tiempo, ¿no? Obra que dispone el Señor y que orquesta el Señor, más allá de las personas que estamos involucradas, que somos todos, ¿no? Todos los que estamos de alguna manera dándole el volumen humano a la iglesia, y imperfectos así como somos, el Señor nos usa y nos usa en la manera en la que Él quiere. Y la idea de que nos use es una idea que a veces tenemos que volver a pensar, a repensar, porque me imagino que todos los que estamos acá sabemos que el Señor nos usa y sabemos que nos va a seguir usando, pero muchas veces con momentos críticos, como estos 2 años, ¿no? que estuvieron aconteciendo con respecto a la pandemia, generan un poco de enfriamiento, ¿no? que quizás al estar encerrados tanto tiempo, hoy ya no quizás es el contexto, porque están ya algunas cosas un poco más tranquilas, entre comillas, pero que no es el comienzo de la pandemia, sino que ya está en otra instancia. Podemos empezar de nuevo a calentar los motores, diría, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente se enfrió. Muchos nos enfriamos, ¿no? Me incluyo, porque el contexto da para eso. Y la idea es poder comprender en ese contexto, en este contexto en el que estamos hoy, cómo volver a activarnos, cómo volver a desarrollar en el Señor todas las cosas que estamos marcados para hacer por el mismo Señor, ¿no? Así que una de las cosas que quería compartirles hoy con respecto a la palabra de Dios es cómo el Señor siempre marca la cancha en la que quiere que juguemos, entre comillas, hablando en términos deportivos, pero realmente marca la cancha y dice cuál es la manera en la cual quiere que nos movamos. Hay que tratar de comprender esa parte, que es la más compleja. Pero cuando vamos a la Escritura podemos visualizar al menos desde el principio, ¿no? Desde el principio, y digo desde el principio porque les voy a citar un poquitito Génesis, cómo el Señor muestra a su creación cómo hacer las cosas, ¿no? Ya desde el principio el Señor quiere mostrarnos cómo tenemos que actuar para poder realizar lo que Él creó, que fuimos nosotros, obviamente, pero también en nuestro entorno, ¿no? Ser de bendición para nuestro entorno, ser de bendición para la tierra en la cual vivimos, ¿no? Porque tiene que ver con un montón de ámbitos. Principalmente les quiero citar un texto que está en Génesis. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Yo lo voy a seguir en Reina Valera, una cuestión de tradición que me gusta. Pueden seguirlo en NBI, en NTV, la versión que más les guste, que más les quede a mano, para poder ir viendo cómo el Señor habla en este texto. Dice en el versículo 26, Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra
sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá hay una clave importante que es lo que determina el Señor que tienen que hacer Adán y Eva. La creación de Dios ni bien está por culminar, que ya está por cerrarse el ciclo de su creación, cuando crea al hombre, cuando crea a la mujer, les da una orden y les dice claramente: llenad la tierra, sojuzgadla. Primero le dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hay una característica importante ahí, ¿no? De cómo el Señor quiere que se mueva esto nuevo que está haciendo, esto que está terminando de crear, ¿no? Digo, porque todavía no está terminada la creación hasta el día de descanso, ¿no? Pero en el marco en el que le habla a las personas que ha creado, les está diciendo algo muy importante: que se multipliquen, que llenen la tierra, que la sojuzgadla, ¿no? Ahí vemos algunos verbos que quizás no son tan comunes hoy para nosotros, pero para el tiempo en el que este texto se leía eran muy comunes, pero había una orden, eso es lo importante, y Adán y Eva sabían por dónde encarar lo que el Señor les mandaba hacer. Pero bueno, como saben, a partir del capítulo 3 de Génesis hay un momento, una interrupción en el cual se equivocan y el pecado comienza a trabajar en la vida humana, ¿no? Y eso nos alcanza hasta nuestros días. Y ver cómo ese pecado empieza a actuar y lleva a consecuencias cada vez peores en las actitudes de los seres humanos. Y podemos ver ya un poquito más adelante, ¿no? En el capítulo 9, podemos ver en el capítulo 9 de Génesis mismo, que lo que Jesús no, vuelvo atrás un poquito. Podemos ver en el capítulo 9 lo que Dios hizo. Igual estoy hablando exactamente de la misma persona, pero lo voy a poner en términos como está escrito en nuestra escritura, que es como debe ser. Lo que Dios está planteando en el texto anterior es un pacto que está haciendo con Adán y con Eva. Y en el capítulo 9 podemos ver un pacto que está haciendo, pero lo está haciendo con Noé, el conocido Noé. El pacto es algo muy similar al que hemos escuchado de Adán y Eva. Y ese pacto tiene una orden de trabajo también, de obrar, de moverse en la tierra, en la creación, en lo que el Señor hizo para poder ser de bendición, ¿no? A lo que manda hacer Dios. Pero ya viendo Dios cómo es el registro del humano, ¿no? Moviéndose en la tierra que Él le da para que la fructifique y que se multiplique y tantas otras cosas que pide que se hagan, con Noé va a ser diferente. ¿Por qué digo esto? Porque digo, bendijo Dios a Noé, versículo 1, y a sus hijos. Era poquita gente, ¿no? Ahí cuando empieza eran unos 8. Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero le saco un ítem, si te pones a revisar un poquitito cómo el Señor pacta ahora con Noé, que es el de sojuzgar, ¿no? Y uno puede pensar, y bueno, ¿y por qué? Y bueno, evidentemente se iba restringiendo la medida en la cual Dios le daba libertades a las personas, porque cada vez iban haciendo las cosas peor, mientras más tenían que hacer, más se equivocaban y destrozaban lo que el Señor les mandaba hacer. Entonces esa palabra, sojuzgad, que aparece en el pacto con Adán y con Eva, acá no aparece, ¿no? Acá se corta de este pacto. Esa palabra sojuzgar es algo así como someter, como gobernar, y que es tener autoridad sobre lo que el Señor los mandó a hacer, ni más ni menos. Se le quita eso, ¿no?
Entonces ya todo eso que parecía lindo empieza a acotarse, porque el Señor ve que no pueden cumplir con los requisitos dados anteriormente. Así pasó después también con el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel necesita de esos 10 mandamientos. ¿Para qué? Para tratar de cercarse, ¿no? El Señor cerca con esos 10 mandamientos al pueblo de Israel y con otras prescripciones, ¿no? El cómo el pueblo de Israel se tiene que mover en un contexto en el cual hay muchas variantes en las cuales los pueblos se están moviendo y están haciendo voluntades de otros dioses. Y para no confundirse, Dios dice, este es el proyecto que tengo, esta es la manera en la que quiero que ustedes hagan las cosas, no como los demás pueblos. Entonces cada vez se iba cerrando más y cada vez se estaba haciendo más dura la manera de concretar el moverse libremente, entre comillas, con Jehová el Señor, ¿no? Con moverse haciendo cosas para Él, cumpliendo una ley que cada vez tenía exigencias más complejas. Una ley que era buena, recuerdan a Josué, medita día y noche, ¿no? La ley, o sea, la ley tiene algo bueno, tiene algo muy bueno, pero también cosas muy complejas humanamente de alcanzar. ¿Quién tuvo que venir para hacer eso? Nosotros sabemos que Jesús es el único que pudo realizar las obras de esa ley, porque capacidades ningún ser humano tenía para realizarlas. Solamente Dios podía hacer algo de esas características cumpliendo esa ley. Por eso Jesús tuvo que realizar esa labor. Y luego de realizar esa labor, la cual lo llevó a la cruz en ese cumplimiento, podemos nosotros decir que nos toca realizar obras a nosotros después de que Jesús realizó lo imposible para nosotros. Realizó algo que no pudiésemos haber hecho nunca. Entonces, ahí viene nuestra parte, ahí viene nuestro pacto, ese nuevo pacto generoso, glorioso de parte del Señor, en el cual podemos entender la gracia, podemos disfrutar de ese pacto libres. Esa palabra que decimos a veces libres o ser libre, tenemos que todo el tiempo revisarla, porque muchas veces nos afectan cosas que quizás están en pactos anteriores y que limitan la libertad que podemos llegar a tener con esa cruz que el Señor nos ha mostrado, en la cual ha muerto y nos está dando una libertad, la cual no quiere decir que hagamos lo que queramos, lo que se nos ocurra, sino que entender la voluntad de Dios, que es algo complejo, sea una de las prioridades que tengamos en la lista para ver cómo en esa libertad nos tenemos que mover. No tiene que ser un peso, tiene que ser una vida plena, como dice la palabra. Y para que sea una vida plena tenemos que movernos cómodos, tenemos que mover libres, siempre teniendo un norte, que es el Señor. ¿Recuerdan ese texto de Hebreos capítulo 12? Puesto los ojos en Cristo, ¿no? Ahí, ese es nuestro norte, ahí es donde tenemos que mirar, ¿no? Y mientras más miramos ahí, miramos su palabra, podemos entender en la gracia cómo movernos. Entonces, obrar es el gran enigma en todo esto, que digo enigma porque no es fácil obrar para el Señor. Para el que le sea fácil encontrar, digo obrar para el Señor en función de lo que fuimos llamados a hacer. ¿Qué es lo que fuimos llamados a hacer? ¿Cuáles son las obras que fuimos llamados a hacer? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer hoy en día, que a Moisés le fue dicho, a Noé le fue dicho, a Adán y Eva le fue dicho? Un poco más fáciles, ¿no? Cuando se escucha al Señor así de manera tan directa, ¿no? Como leemos en el texto. Pero, ¿qué de nosotros? Tenemos su palabra, ¿no? Quizás es un poco más difícil de encontrar ese detalle para el cual el Señor nos llamó a hacer cosas.
Bueno, podemos por lo menos empezar a mirar textos que nos abren un poquito el camino y nos iluminan un poco la senda del obrar, ¿no? Como iglesia, una carta preciosa que es la carta de los Efesios, es una carta que habla a la iglesia en Éfeso y que muestra cómo debe obrar en ese contexto esa iglesia. Y hay un texto muy importante en el capítulo 2, versículos 8 al 10, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya arrancamos ahí con que la gracia nos está abordando, todo es de parte de Dios. Tenemos que entender que la gracia nos alcanzó, que eso que es tan, pero tan difícil para nosotros, que es mirar en el texto cosas que nos hacen hacer de manera quizás religiosa otras cosas, nos carga y no nos deja estar en libertad. Bueno, observemos la gracia, tratemos de aprender ese término en términos prácticos, ¿no? Y tener los hombros ahí un poquito más relajados y no estar en guardia todo el tiempo pensando en el ámbito religioso, cómo movernos para obrar para Jesús. Y sigue diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, está hablando de las obras de la ley, ¿no? Las obras de la ley, ya está. No te vas a gloriar porque no tenés que hacerlas, ya las hizo Jesús. ¿Listo? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, creados en Cristo Jesús, lo que está sucediendo acá es algo nuevo. Creados en Cristo Jesús es una nueva creación, ya no es la creación de Génesis, no es Adán y Eva, no es Noé, no es Moisés, eso quedó atrás. Somos hechura, dice, de Dios, creados en Cristo, es una creación nueva la cual somos cada uno de nosotros como iglesia para poder obrar de otra manera, como dice al principio en el versículo 8, gracia. Entonces, una vez que entendemos cómo esa gracia opera en nosotros, podemos usarla para operar en otros y no señalar y no cargar al otro con cosas que quizás despedacen su corazón o lo lastimen. ¿Bien? La gracia tiene que, así como llega a nosotros, extenderse al que tenemos al lado para que conozcan al Jesús verdadero. Bien, la aprobación de Dios ya está. La aprobación de Dios ya está. No es que tenemos que hacer algo para agradarle a Dios. Ya está. El Señor ya hizo en nosotros algo en Cristo, nuevo. Nos bendijo con toda bendición de los cielos, dice Efesios capítulo 1. Es decir, ya todo lo que necesitamos viene sobre nosotros. Desde el cielo viene la bendición. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar en el término gracia. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer? Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una obra que empezó en nosotros, que nosotros no sabemos cómo, pero Jesús activó. Y la va a terminar, pero la activó Jesús y la va a perfeccionar. Es decir, que quizás nosotros pensamos que no estamos haciendo absolutamente nada, o que Dios no está haciendo nada, pero Dios está haciendo desde el comienzo una obra nueva en nosotros y la está perfeccionando. Ahora, ¿nos quedamos planchados porque no escuchamos a Dios? No. Es el momento en el cual más tenemos que empezar a actuar, porque es ahí donde el Señor sigue perfeccionando, mientras nosotros nos movemos, porque es una obra está en movimiento. Si nosotros nos quedamos quietos, la obra del Señor sigue avanzando, más allá de nosotros, va a utilizar a otras personas, pero en nosotros sigue activo un proceso iniciado por el Señor que acabamos de pausar por un tiempo en el cual estamos viviendo.
Llámese depresión, llámese pandemia, pónganle el nombre que quieran, pero que no se pause, que tenga continuidad. El Señor va a seguir obrando y va a seguir usando gente, lo va a seguir haciendo, pero está esperando que te actives, que pongas play de nuevo y que puedas seguir hacia donde el Señor quiere perfeccionarte para terminar esa buena obra que empezó en vos. Acordate que, por lo menos, estando quieto, lo mínimo que tenés que hacer para orar es amar al prójimo. Porque la cabeza empieza a funcionar y empieza a hablar cosas malas, ¿no? Y empieza a encontrar detalles en uno. Lo primero que tenés que hacer cuando te encontrás en eso es gracia y misericordia hacia mis hermanos primeramente, ¿no? Porque el primero que conocemos es aquel que está quizás en nuestro entorno, que está en la iglesia y empezamos a criticarlo, amarlo. Primero, como primera instancia, amar al prójimo ya es algo que tenemos que tener bien aceitado y que no es nada fácil, ¿no? Tenemos que tener conciencia de cada una de las cosas que la palabra nos presenta en el marco de la gracia. Esto de amar al prójimo es lo que hizo Jesús primeramente con nosotros y es lo que tenemos que replicar. Parece fácil, parece una idea común del cristianismo, pero es lo más complejo. Entonces tenemos ahí ya dos herramientas. Una es que sabemos que hay algo que se tiene que concretar, esa buena obra, ¿no? Y sabemos que amar al prójimo es algo importante, es algo que tenemos que hacer más allá de. Y no tenemos que olvidar que lo que nosotros nos pongamos a hacer, más allá de que no sepamos qué es lo que tenemos que hacer para el Señor, lo estamos haciendo para el Señor. Si conscientemente pensamos en que tenemos que actuar para bendecir a otros y sabemos que el Señor habita en nosotros, que el Espíritu Santo obra en nosotros, caminemos tranquilos. Caminemos tranquilos y siempre pensando en bendecir al otro. ¿Por qué? Porque cada cosa que hagas, si tenés esa conciencia, vas a saber por medio de la palabra que el querer como el hacer lo da Dios. Entonces, movete más allá de la circunstancia en la que estés. Activate, ponete a obrar para Dios, porque ese querer y ese hacer, el Señor te lo va a dar mientras estés moviéndote. Quieto, no vas a poder generar nada. Entonces, activate, empezá a caminar que el Señor te va a poner el querer, el hacer y va a generar todo lo que Él ya quiere que hagas desde antemano para su gloria. Es para eso. Y ahí vas a empezar a disfrutar lo que es servir a Dios. Ver, ¿no?, que estás glorificando a Dios con lo que estás haciendo. Vos me podés decir, no tengo fuerzas, estoy cansado, me liquidó este último tiempo. Lo entiendo. Cuando venían hacia el pueblo de Israel, cuando volvía de su cautiverio y venía a Jerusalén y encontraba toda la ciudad destrozada, devastada, y de golpe se encontraban con un templo que tenían que restaurar, Zacarías el profeta dice una frase gloriosa, no con ejército ni con fuerza, ¿no? Le dice ahí a Zorobabel, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros y se nos dio de manera completa. Y si no tenemos fuerza, el que va a generar esa fuerza es el Espíritu Santo. Entonces, si sabemos que tenemos herramientas que nos llaman a movernos, a actuar, porque hay algo que está para nosotros ahí por delante que tenemos que obrar y hacer, y que tenemos un motor importante que es el Espíritu Santo que nos va a dar esa fuerza para realizar esa obra, activémonos. Pongamos en marcha el plan obrar para Dios. Por último, el Señor conoce las maneras en las cuales nosotros podemos llegar a pensar. ¿Qué estamos pensando cuando obramos para Dios? Y esto, no veo yo grandes cosas en lo que está pasando. No quiere decir nada. No está pasando absolutamente nada. Esto no sirve. Esto es en vano. No.
1 Corintios 15:58, un texto también muy conocido, anima a que nosotros podamos entender que nada es en vano de lo que hacemos para Dios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estemos conscientes de lo que hacemos para el Señor, porque no es en vano. Aunque no veamos grandes cosas en la trastienda que el Señor está viendo, y te voy a decir por qué está viendo, algo está sucediendo. Con este texto te dejo. Apocalipsis 2, el versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Le está hablando a las 7 iglesias, ¿no?, de Asia. Conozco tus obras. A cada una de las iglesias le dice que conoce las obras. A cada una les dice lo bueno y lo malo. Bien, quiere decir que podemos hacer cosas que quizás estén mal, quizás estén bien, pero Él conoce lo que estamos haciendo y no es en vano. Y otra cosa más, el versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué te está diciendo el Espíritu hoy? ¿Qué te está diciendo el Espíritu hoy con respecto a lo que estamos leyendo? Bien, el Espíritu le habla a la iglesia porque instruye a la iglesia, porque es el motor de la iglesia, porque es lo que nos lleva a orar para Dios. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, la conciencia de que el Espíritu Santo todo el tiempo nos va a hablar y nos va a instruir, como la iglesia que vemos en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, que es la iglesia toda. Aparecen esas 7 iglesias, ese número completo, ¿no?, que nos muestra cómo el Espíritu todo el tiempo le habla a la iglesia, exhorta a la iglesia, pero también le dice las cosas buenas que hace. Te quiero dejar con una oración corta. Señor, bendecí la iglesia de Ituzaingó. Gracias por cada una de las personas que están ahí. Te pido que instruyas, Espíritu Santo, de manera significativa en el obrar a cada uno, y que calientes sus corazones, que ardan sus corazones por medio de las Escrituras, así como ardía el corazón de los que caminaban hacia Emaús. Te pido, Señor, que puedan ver y realizar tus obras para ser perfeccionados y saber que están trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya llegamos al final del culto. Agradecemos al pastor por la palabra que nos dio. Estamos seguros de que Dios bendijo esa palabra para que tocara nuestros corazones. Así que bueno, esperamos que tengamos una semana bendecida y nos vemos el próximo culto.